Una secta comprende a personas que se agrupan tras una idea religiosa o filosófica. Generalmente, las mismas cuentan con líderes que utilizan la manipulación para lograr su propio beneficio. Hablamos de sectas en Uruguay con expertos y con un joven que logró escapar de una de ellas. ¿Qué es una secta? Secta significa en latín separar, cortar. Hoy se utiliza secta en el sentido no tanto de grupo, sino de conducta sectaria. Justamente para hablar de la manipulación psicológica. Entonces, como definición sería todo grupo o relación, aunque sean dos personas, donde haya alguien que genere una dependencia inducida al otro, que le genere una relación de dependencia y de algún modo termine casi que esclavizándolo mentalmente, estaríamos ante una secta. Otra forma de definirlo es en el campo ético, justamente donde hay engaño. Es decir, ¿qué diferencia una religión de una secta? Bueno, que en cualquier grupo religioso tú sabes a lo que vas. Hay esta creencia. Pero cuando yo tengo una pantalla de tipo terapéutico y detrás escondo otros fines de tipo religioso, o al revés, con una pantalla religiosa y atrás hay un fin meramente lucrativo, bueno, y ahí algunos empiezan a hablar del límite ético, ¿no? Sería secta allí donde hay engaño, donde hay falta de libertad. Por eso es difícil decir, este grupo es una secta. Dame ejemplos de sectas grandes que hayan trascendido en el mundo. Está la más tristemente célebre, que fue la de Jim Jones y el Templo del Pueblo, que en el año 1978 se mudaron a Guyana, y el 18 de noviembre del 78 se cometieron el primer suicidio colectivo de la historia registrado. Murieron 918 personas luego de la ingesta de veneno y refresco. Después grupos, por ejemplo, La Puerta del Cielo, el Heaven's Gate, también, que terminaron en el suicidio. Después hay un montón, por supuesto, de organizaciones que no llegan a ese extremo. Pero también tenemos que pensar, por ejemplo, un fenómeno muy actual, que es el del terrorismo islámico y del Estado Islámico. Esos son sectas islámicas fundamentalistas, y es una expresión de la violencia que ejercen las sectas hoy en día. Por decir otro caso más cercano, mucho más cercano y que nos tocó de cerca, el Movimiento para la Integración en el Absoluto Sublime, del cual el gurú Gregorian Vivolaru fue arrestado en febrero de este año en Francia y extraditado a Rumania porque tenía delitos de abuso sexual de menores, trata de personas y pornografía. Y ese es un grupo sectario que, por ejemplo, utiliza el yoga como pantalla para el reclutamiento y la captación de los adeptos. Hay que tener en cuenta que las sectas siempre utilizan pantallas, siempre utilizan como técnicas de adoctrinamiento lo que se llama el proselitismo engañoso. Nunca te van a invitar a formar parte de la secta. Te van a invitar, a un curso de meditación, o te van a invitar a una jornada a favor de la paz. Y claro, ¿quién no está a favor de la paz? Y luego, a partir de ahí, empieza la espiral de adoctrinamiento que suele terminar en el reclutamiento. ¿Cómo es el proceso que realiza el líder, por llamarlo de alguna manera, de la secta, con las personas que lo van a seguir? Bueno, en realidad ahí depende del caso del líder, ¿no? O sea, tenés líderes de distintos tipos. Tenés las personas que de verdad saben que están engañando y personas que no, que se creen su discurso. En un gran delirio de megalomanía, en un delirio de grandeza, de tipo mesiánico, donde las personas lo primero que generan es una dependencia. Casi que buscan ocupar un lugar paternal sobre la figura del adepto. Ahí tienden a darle de entrada mucho afecto, pero justamente con un gran control sobre su intimidad y sobre su vida personal. Y ahí se va generando un vínculo donde la persona le tiene devoción a este líder. Pero claro, eso también puede pasar en algunas religiones, puede pasar en el budismo con un monje, puede pasar en el cristianismo con un sacerdote, en una iglesia evangélica con un pastor. El tema está justamente en el límite ético donde la persona no usa y abusa de esa relación asimétrica que tiene contigo, ya sea pastor, psicólogo, gurú o quien sea. Contame ahora, por favor, tu experiencia. ¿Cómo llegaron a vos y cómo fue el camino que empezaste a transitar dentro de esta organización? Yo tenía unos amigos que comenzaron a ir a clases de yoga en la universidad y en principio a nadie de mi círculo le pareció extraño, ni más. En realidad nos parecía positivo, como que era algo bueno. Pero enseguida, al poco tiempo,
empezamos a notar que empezó como a surgir una obsesión de estas personas por la clase de yoga y sobre todo por el instructor, Octav. Se empezaron a aislar, que no se juntaban más con sus amigos, con su entorno, que se empezaron a pelear con su familia, siempre hablaban del líder de la secta, siempre como que lo idolatraban y lo ponían como ejemplo a seguir en todo. Y eso no era algo común de ellos en realidad. Ellos eran muy anti-autoridad, por así decir, que les dijeran qué hacer. Tenían mucha conciencia, mucha crítica propia y empezaron a sustituir su crítica por la crítica del líder. Estas personas eran amigos de toda la vida y al final estaban irreconocibles de cómo eran y en relativamente poco tiempo. Al yo cuestionar al líder y a la secta, fui eliminado de sus vidas. Un líder sectario, a través de un proceso de manipulación psicológica o de lavado de cerebro, genera un vínculo de dependencia inducida, induce a otros a ser totalmente dependientes en las decisiones más importantes de la vida de una persona, y les inculca además también la creencia de que tiene algún don o talento especial. Podríamos decir de que todos podemos ser seducidos por un grupo sectario, y que todos potencialmente podríamos ser captados o reclutados por una secta, pero eso va a depender de una determinada situación en donde las defensas psicológicas de la persona van a estar mucho más vulnerables y lo van a predisponer a ser captados. ¿Por qué cuando hablamos de sectas, lo primero que se nos viene a la mente es sexo y dinero? Sí, bueno, eso es interesante porque en realidad muchísimas agrupaciones que han sido denunciadas, donde hay abuso, han estado presentes estas dos cosas, ¿no? El tema del dinero y el tema del abuso sexual. Pensemos en Uruguay, por ejemplo, cuando fue el escándalo de la secta de los niños de Dios, que tenían a los niños en promiscuidad sexual, o el caso de Hoyo, que fue conocido como el gurú del sexo, con 35 delitos federales en Estados Unidos y que, bueno, fue arrestado, después cambió de nombre, pero era conocido como el gurú del sexo y tenía muchos Rolls Royce. Y él decía, Jesucristo ahorra, ¿no? Y el gurú gasta, ¿no? Es decir, ellos le daban todos los bienes a él. Podés ver las sectas más recientes que han tenido denuncias, incluso en Uruguay, donde siempre el problema es que hay una explotación económica o sexual de la persona. Ojo, a veces hay una explotación psicológica, afectiva, y como no hay una forma de demostrar que haya cuestiones de sexo o de dinero, pero también hay una explotación. Esta secta tiene un componente sexual muy perverso que se explica mejor a través de una actividad que realizan una vez al año en Rumania, donde se juntan todos los adeptos de la secta o todos los que pueden ir, y allí tienen orgías y demás, estilo de prácticas sexuales en realidad, pero el problema no es ese, sino el sexo concertado. Los líderes se aprovechan de las muchachas y habiéndolas manipulado psicológicamente, mintiéndoles con que van a recibir dones de Dios si se acuestan con ellos. Entonces de alguna forma van como prohibiendo los impulsos naturales de las personas y te van controlando de esa forma también, sexualmente, con la alimentación, porque no son solo vegetarianos que comen vegetales, frutas. A su vez tienen periodos de tiempo de 10 días al mes, creo, en los que comen solo arroz. Entonces su alimentación es muy pobre, los debilita físicamente y mentalmente. De esa forma son más susceptibles a la manipulación mental. Y luego sexualmente y a través de la colocación de nombres nuevos, les sacan sus nombres y les ponen otros, les sacan su individualidad. Así que es una mezcla de religiones, de creencias y de temas que ellos toman libremente y los interpretan a voluntad, a gusto del paladar del consumidor, para atraerlo y bueno, para después no dejarlo salir, obviamente.